quería preguntar sobre un personaje sobre el que no te he preguntado y el que si no tienes situado quiero que conozcas. Y es al señor don Alfonso Loaiza, más conocido como Fonsi Loaiza, que es como tuitea. Ese señor, Sí. Vamos, de hecho me encontré algún tuit un poco polémico, por decirlo de yo alguna creo que hasta manera. le has contestado alguna vez, pero bueno, Es que me el señor suena, Fonsi por eso te Loaiza digo. es conocido porque es doctor en periodismo como servidor y en su caso también es probablemente uno de los tuiteros más antiflorentinistas conocidos, con lo cual tú que eres ultraflorentinista pues tendrás sus discrepancias con él, pero no voy tanto por sus libros, voy más atrás en el tiempo. Voy a cuando fue conocido en su brevísima etapa como comentarista en programas deportivos, que es a donde voy. Y vamos a retroceder al año 2014, que es cuando se dio a conocer el señor Fonsi Loaiza. Vamos a poner el contexto político. En el año 2014 hay unas elecciones europeas. En las elecciones europeas irrumpe un partido político nuevo que se convierte en la ilusión del momento para muchos españoles, que se llama Podemos. Que no es exactamente un partido político en ese momento, aún no se ha constituido, es una lista que se ha constituido con gente que no pertenece a ningún partido político, pero más o menos con unas ideas, y de cabeza, como sabes, el señor Pablo Iglesias Turrión, y consigue la sorpresa con casi 1 millón de votos, o puede que no recuerdo el número de votos, y un gran número de diputados, creo que eran 5 eurodiputados, tiro de memoria, y entonces todo el mundo empieza a hablar de ello. Este partido aún no se ha constituido. Tiene que constituirse, hace una primera asamblea, lo que se llamó el Vista Alegre 1, donde se creará la primera dirección que aún no existe. No hay, por lo tanto, aún no hay un presidente, no hay un secretario general, no hay una ejecutiva, solo hay un portavoz, que es el profesor Pablo Iglesias Turrión, que es el que la gente conoce. Y se habla, en el primer podemos hablar de un proyecto muy horizontal, muy círculos que se reúnan hablando de proyectos y que el programa electoral parta de ciudadanos. No hay afiliados, por tanto, hay inscritos, donde la gente se inscribe en círculos para hacer propuestas. Todas estas introducciones porque entre ellos hay un círculo que es el círculo de los deportes, que está por allí. Entonces, cuando se está acercando el acto de Vista Alegre, que es en ese noviembre del año 2014, de repente aparece en el programa de los Manolos de 4, diciendo, hemos hablado con el portavoz del Círculo de Deportes de Podemos, el señor Fonsi Loaiza. Y aparece el señor Fonsi Loaiza pegando botes al balón, haciendo ahí un poco de... Oye, a ver, el ideario de Podemos, ¿qué dicen que anuncia ahora? Bueno, ya sabes que el CIS ha dicho que la intención de voto sería el más votado o Podemos. Si ellos fueran y gobernaran, mira lo que harían. Exigir a deportistas profesionales haber finalizado secundaria. Todos los niños tendrían que jugar un 25% de los minutos de los equipos. Como mucho, 8 años presidentes en federaciones. Incluir fútbol femenino en las quinielas. Tope salarial y reparto equitativo de derechos de tele. No obligar a jugar con la selección nacional a quien no quiera. Y no a una nueva candidatura olímpica. Bueno, toda esta historia que ha movido un poquito al mundo del fútbol nos la va a explicar el chaval, el que es el responsable del deporte. Le llaman Fonsi, pero lo mejor es que él se presente y nos lo cuente. De número como le gustaba. La voz de, bueno, ¿y qué opinas del plan de que tiene Podemos para cosas tal? Y tiene un discurso pues muy contundente, muy radical ahí, de ayudas al deporte, para fomentar el fútbol femenino, que se le dé más importancia que no se le da, acabar con la discriminación machista del fútbol, pues cosas de este tipo, tal, y con los gángsters de los clubes de fútbol, etcétera. Hay una serie de medidas. Podemos también tiene su plan para el deporte y hay 3 puntos que destacan por encima del resto, empezando por los estudios obligatorios para todos los deportistas de élite. La vida y la carrera profesional del futbolista, en este caso que me preguntas, es muy corta y queremos garantizarle un futuro. Una cosa es la inteligencia y otra la cultura, que haya una cierta formación. Otro punto candente, el tope salarial y el reparto equitativo de los derechos. Hacer más competitiva la liga y entonces ese tope salarial bajaría. Creemos en los principios democráticos. Nos parece mal que ganen tanto dinero con lo que ocurre en este país. Y la polémica con la roja, la libertad para jugar o no con la selección española. Por ejemplo, el caso de Piqué, que se respete su opinión y que haya libertad de expresión porque también son parte de la sociedad civil. Bastante contundentes. Le he contestado, sí. Creo que, nos hemos... Estamos hablando del año 2014. Sí. El siguiente paso, después de que apareciera los Manolos ahí pegando balones, es que le invita don José Ramón de la Morena a el programa El Larguero, que en ese momento era el programa de mayor audiencia de las noches en la cadena SER.
Y en ese programa ya está la cosa un poco más rara. Se ve un poco tenso. De hecho, eso de la manera llega a decir, bueno, tú serías el secretario de Estado de Deporte si Podemos ganar las elecciones. Y dice, bueno, yo no es que sea el portavoz de deportes de Podemos, yo soy simplemente en el círculo de deportes que hay, pues he hecho una serie de propuestas. Fonsi Loaiza, que es el representante del Círculo de Deportes de Podemos. Oye, que en Podemos no tenéis afiliados, ¿o sí? Todavía solo tenemos registrados. Desde luego, tú vives en Barcelona. Sí. ¿Y tú en Podemos qué cargo tienes o qué responsabilidad tienes? Te digo porque yo quería matizar sobre eso. Matízame lo que quieras. Porque Podemos, sobre todo, es un partido que confía en los ciudadanos. Y yo no soy representante ni portavoz, soy un ciudadano más. Uh-huh. Y es una victoria que casi, una victoria democrática del partido en esta asamblea. Pero en el Círculo de Deportes vas a presentar tus propuestas, ¿no? Que son las que hemos leído estos días, ¿no? Que parecía, a lo mejor por algún error de interpretación, parecía como que era el programa de deportes de Podemos. No, estos son unas iniciativas ciudadanas, que eso es lo que hay que valorar de este partido. Uh-huh. ¿Y desde cuándo llevas tú trabajando en las propuestas deportivas? Desde chiquitito siempre pienso en cambiar el deporte. ¿Y a Pablo Iglesias le gusta el deporte? Hombre, yo creo que sí. ¿Tú has hablado con él? No, ¿has hablado muchas veces con él o le conoces? No, por mensaje solo. Solo por mensaje. Pero vaya, por lo que dice, siempre está de acuerdo con el deporte y, vamos, para mí es como una referencia como Simeone, ¿no? Uno defiende el partido a partido y el otro el programa a programa, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero el programa era de Julián Guita, acuérdate. Las propuestas han sido ya en el Confidencial. Ha habido una entrevista muy larga, el señor lo hizo en el Confidencial, donde el medio le ha presentado como el portavoz de Podemos para temas de deportes. Y él aquí ya empieza a decir, digo, yo en el fondo, no, pero tú conoces a Pablo Iglesias. Bueno, nos hemos reunido en un círculo, se han hecho propuestas, de hecho ya empieza a filtrarse que en la lista de la ejecutiva de Pablo Iglesias no está Fonsi Loaiza, que simplemente es que el Círculo de Deportes pues va a esa asamblea a presentar unas propuestas y a ver si entra en el Consejo Ciudadano, donde digamos que si no está en la lista del señor Iglesias tiene pocas posibilidades de entrar. Pero vamos, tú en Podemos, en el grupo, ¿les has presentado ya alguna propuesta? Claro, hemos ido presentando todas nuestras propuestas y hemos elaborado unas iniciativas que han salido en los medios de comunicación, pero no son las de Podemos, son las nuestras del Círculo de Deportes. ¿Y en ese Círculo de Deportes quiénes estáis? Pues somos ya más de 100 miembros y vamos, una gente súper buena. Pero ya se ve un poco incómodo al tema. La única parte en la que se moja un poco, que de hecho le pregunta muchas cosas, eso de la manera, lo que ha ido diciendo, bueno, tú habías dicho que ibas a acabar con los gángsters del fútbol. Bueno, yo no dije exactamente eso, ¿no? Bueno, no te mojas nada y tú no habías dicho que... No, por ejemplo, dices, modelo alemán con precios más bajos en los estadios. Hombre, ¿cuánto cuesta ir a un estadio como el Bernabéu? Pues tanto como al Calderón o al Camp Nou, mucho dinero. Hay entradas desde los 300, incluso a veces llegan a los 400, pero fíjate, euros. Pero yo recuerdo que en la Eurocopa de Viena, una entrada, yo llegué a pagar por una entrada de 500 euros. Sí, pero por ejemplo, en un partido de la Bundesliga, del Bayern de Múnich, te cuesta 40 euros. A mí un partido del Cádiz, por ejemplo, me cuesta 30. Yo creo que el fútbol debe pensar en la gente, ¿no? Sí, pero también porque los jugadores del Cádiz evidentemente no ganan lo que los jugadores del Madrid o del Barcelona. Por supuesto que no lo ganan, pero tiene que implicar a la ciudadanía también que se genere cultura con el fútbol. Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con el precio de las entradas? Ibas a cambiar el fútbol para que la gente pudiera acceder, para permitir que el fútbol pudiera acceder todo el mundo y no sea algo solo para los ricos. Bueno, yo no dije exactamente eso, tal. Queda como una actitud más... Casi el único momento que consiguió que se mojara es cuando dijo que le gustaban los toros. Porque dijo que le gustaba a José Tomás. No te mojas, Fonsi. Yo esperaba que te digo, se va a arrimar más. ¿Te han llamado y te han dicho algo? A mí me gusta mucho José Tomás, hombre. Sí, ya. Mira, para que veas, los de Podemos también hay algunos que les gustan los toros. Pues mira, bueno.
Eso sí que me acabas de ahí te he descolocar. ganado. Ahora sí, ahora me has descolocado, me has dejado fuera. Como te oiga, si te oye Pablo Iglesias no te regañará, no te dirá, oye, ¿qué has dicho tú? No creo. ¿No? Después de esa intervención y de su famosa expresión de que le gustaba José Tomás, el círculo de Podemos hace una declaración, el círculo de Podemos, donde dice: las opiniones de Fonsi Loaiza son de carácter personal. Sí. Él no es portavoz de Podemos Deporte. Con lo cual, la cosa es ya un poco más extraña. Y por último, en ese momento, había un programa que presentaba el señor Ciro López, que era el programa de 13, La Goleada. Y ese programa invita al señor Fonsi Loaiza. Acude el señor Fonsi al programa y él ya había tuiteado diciendo: la entrevista de Ciudad Morena fue una encerrona, fue a por mí, aquello fue una batería, no me gustó nada, no era yo auténticamente el que estaba allí. Dijo ya en un Twitter que luego borró de su entrevista allí. Y entonces aparece ante Ciro López. Y Ciro López dice: bueno, entonces es el portavoz de Podemos Deporte. Y entonces estalla el señor Fonsi Loaiza y dice: no, de hecho sois unos manipuladores porque yo no soy aquí el portavoz de Podemos de Deporte y vosotros me habéis traído aquí únicamente para dejar mal a Podemos y que venga aquí el productor y aclare que yo no soy el portavoz de Podemos Deporte, nunca lo he dicho y no lo he hecho en ningún medio y aquí lo que hay es una gran manipulación de todos los medios usándome a mí para atacar a Podemos. Y además, yo no represento a nadie, me represento a mí mismo, perfecto. Pero es que no te he visto que desmintas nada. Claro. Entonces yo cuando llamo al señor Fonsi Loaiza es porque representa a alguien que además ha hecho los 12 mandamientos de Podemos en el tema de deporte. Porque a mí pero lo que tú son pienses, los medios de comunicación. Lo que tú pienses como ciudadano y como periodista, pues me da bastante igual. Eres importante desde el mismo momento que representas a un grupo político en estos momentos importante en este país e interesa lo que diga en materia de deportes. Pero como ciudadano y como periodista, pues bueno, pues ¿sabes yo a lo lo que mejor prefiero invitar a otra gente. ¿Sabes lo que se ha destapado de todo este tema? Dime. La negligencia del periodismo deportivo de este país. Hablas en nombres de Podemos. No, entonces, explícame qué es lo que cuándo eres ciudadano de a pie y cuándo estás representando a Podemos. Cuando no desmientes esta información y das una entrevista y te permites el lujo de hablar de cosas importantes que quiere llevar Podemos si un día llega a gobernar y resulta que tú hablas en nombre de Podemos en una entrevista que te están haciendo, porque ya no es que desmientas que tú eres el portavoz. Digo, ahora tú, según tú, no eres portavoz. Según lo que pone aquí el Confidencial, sí. Pero es que además te hacen como 10 preguntas sobre lo que propone Podemos si un día llega a gobernar. Pero no es. Entonces, o el círculo Podemos en materia de deporte. Y tú contestas. Ciro, te estás equivocando y estás. Por favor, ¿puedes mirar esta entrevista a ver si es que estás mintiendo? Seguramente yo estoy mintiendo. Lo cual es bastante raro, pero lo más raro es que yo la duda que tengo es por qué en esa entrevista me dijo: bueno, pues gracias por venir, ya puede usted irse. No, le tienen casi 2 horas repitiendo esta traca todo el rato. Bueno, ¿y tú qué opinas o esto tal? Entonces tú opinas esto, pero que yo no represento a Podemos. Bueno, pero entonces ¿qué eres? ¿Eres afiliado? No, yo digo que yo solo digo que sois los manipuladores. Sí, pero que la gente sepa de qué estamos hablando. Un tuit que tú pusiste hablando de la casa. Bueno, explícalo directo. No, ahí lo tenemos. Sois todos. Lo estamos viendo, sí. Este tuit es tuyo, ¿no? Sois todas las personas que venís a programas como estos a dar gritos y que ensuciáis el periodismo porque no tenéis profesionalidad ni ética. Y yo he venido a este programa a decir eso. ¿Pero a qué has venido? A demostrar la basura de periodismo que se hace en este país. Porque yo he venido aquí para demostrar que el periodismo deportivo de este país es una basura y vosotros sois todos una basura de periodistas. Eso está ahí el señor Ciro López, está también, ¿cómo se llama? Uno que es Romero, que es de la cadena SER, que de hecho le dice: eres un cobarde y un no sé qué, porque no le dijiste a Ciudad Morena lo que ha dicho a la cara, y un ingenuo. La primera, que debe ser el más listo del mundo y el resto tontos, porque todos hemos entendido que tienes algo que ver con Podemos. Yo sé que tú intentas desvincularte por lo que sea, pero en el embrión de este tema todos hemos entendido, debemos ser los periodistas deportivos muy gilipollas, hemos entendido que tienes algo que ver con Podemos. Como has nombrado 2 veces la entrevista en la cadena SER, yo tengo muy claro que no vas a ser portavoz de Podemos porque no se te entiende. Es que es imposible. Un portavoz lo primero que se le tiene que hacer es entender. A ti ni se te entiende ni va a haber quien te entienda. Y en referencia a esa entrevista te quiero decir 3 cosas. 1, fuiste cobarde. 2, fuiste mentiroso. Y 3, ingenuo. Y te lo voy a explicar rápido y te digo que ya, yo, sin ninguna acritud, mira,
Tú pusiste después de la entrevista un tuit que borraste a las 9:53 de la mañana, ¿no? Y dijiste, ridículo, me dediqué a tirar balones fuera y no sé jugar a eso, que por cierto es exactamente lo que estás haciendo ahora. Me cagué y la cagué en el larguero y De la Morena se dio cuenta y fue un tiroteo. Bueno, yo creo que De la Morena fue un alma cándida contigo. No quiso entrar porque tampoco vio demasiado interés en la entrevista. O sea, esto es mentir. Luego fuiste un cobarde porque lo quitaste. Y pusiste otro que dice, ayer no me sentí cómodo en el larguero. Buscaban titulares. No lo lograron. Lo importante es que los ciudadanos podemos proponer ideas. Eso es verdad, la última parte. Y luego eres un ingenuo. Si quieres ser periodista, tú sabes que en una entrevista lo fundamental que se buscan son titulares. O sea, no puedes decir que te sentiste incómodo porque un periodista te busca titulares. Entonces yo, repito, entiendo que no vas a ser portavoz de nada. Estaba también uno que era comentarista político, que le veo con Bustos. Jorge Bustos estaba por allí y tal. Sí, Jorge Bustos de la COPE, sí. Pues entonces estaba ahí con Ciro López y digo, pero entonces, ¿a qué has venido? No, a demostrar que es una basura. Digo, bueno, y dice, ¿y tus palabras de que dijiste en el Confidencial que ibais a hacer esto y hablabas en nombre de Podemos? No, eso fue toda una manipulación, eso fue todo tal, todos los medios de deporte manipulan. Tú estás preparando un proyecto deportivo con unas normas que entendéis que hay que cambiar, son iniciativas algunas de las cuales me las contaste ayer de forma muy clara. ¿Vale? Son iniciativas ciudadanas. Si Podemos como partido político en España os compra este proyecto y podéis entrar. Hombre, es lo que me dijiste tú ayer. ¿Cómo que no? ¿Tú estás en un círculo de deportes preparando este proyecto, sí o no? David, estamos preparando. ¿Cómo vamos a preparar? Nosotros lo que estamos haciendo es dar... Estáis debatiendo. Estamos dando iniciativas ciudadanas en las que unas me puedo incluir como uno de los cicerones y en otras no. No, sí. Vamos a ver. ¿Sabes a quién me recuerdas a mí? Es que no me estás diciendo yo sé que eres como el pequeño Nicolás, macho. O sea, es que te has colado aquí representando a alguien, en este caso Podemos, como aquel se colaba en todos los actos diciendo que era no sé qué. Hay que decir que el señor Fonsi Loaiza, su única referencia como periodista, que yo sepa, es que había estudiado en la Pompeu, es andaluz, pero afincado en Cataluña, y es unos meses de becario en El País. Con lo cual, claro, su dirección, digo, ¿y tú te atreves a decir que nuestro periodismo es basura, tú que solo has sido un becario en El País un par de días? Claro, es un poco complicado solamente saber qué pasó allí y si es, como diría el señor Loaiza, yo fui una víctima de los medios, es decir, a ver si entiendo, concedes una serie de entrevistas para presentar tus propuestas, incluyendo una entrevista muy larga al Confidencial, al periódico, donde entiendo que sabes que solo importa tu opinión a la gente porque entienden que tienes algo que ver con Podemos. Claro. A los monólogos, y sabes, ahí pegando a fútbol en un reportaje ahí externo, pegando atrás del balón, sabes que pues le Podemos y por eso te invita a la Morena y por eso te han invitado a la Morena. Entonces, ¿por qué vas? Dice, no, voy para demostrar lo malos que son los periodistas que invitan a alguien sin saber quién es. Eso en todo caso valdrá únicamente para la última, que es donde jugó a de Ciro López, y aún así es todo muy extraño. Dos, fomentar la actividad física en el ámbito laboral. Esta es una iniciativa que también es del Grupo Podemos, de deporte. Que no, Grupo Podemos, que no hay Grupo Podemos constituido. Primero debes informarte. Qué difícil es. Sí, lo puedo decir. Bueno, son círculos, son círculos, bueno. y es la casta. Yo creo lo que estáis haciendo hoy aquí. Tenemos un tuit. Mira, tenemos un tuit. Espera, que me dices casta del periodismo deportivo. Yo creo que está bastante clarito en el tuit que pongo. ¿Es Ciro López casta periodística? Ciro López ha empeorado su periodismo, lamentablemente, y ha degenerado en este programa que me da pena. Yo no he venido aquí a hacer fama ni nada. Yo tengo varias preguntas. Casi voy a empezar por el final. ¿Por qué aprovecha para hacer su alegato antiperiodista, su momento de gloria en el que él como que se va a cortar la coleta, se va a retirar porque ya se le va a ver que su misión es la de, en teoría, acabar con el periodismo y demostrarlo? ¿Por qué lo hace precisamente en el medio que menos audiencia tiene? O sea, tuvo los Manolos, tuvo la SER. Bueno, no, era de la Morena, ¿por dónde estaba de la Morena entonces? Era la SER. Tuvo, digamos, aparte de que muchos medios recogieron sus propuestas, pensando que eran propuestas de Podemos, Pablo Iglesias quiere potenciar el fútbol femenino, Pablo Iglesias llama a gángster a tal. No tiene que ver con Pablo Iglesias, que probablemente ni conociera en ese momento, aunque era ya así, al señor Loaiza. Pero su importante fue la entrevista larga al Confidencial, donde expone el programa y donde en ningún momento niega que sea un representante de Podemos. Luego, la de los Manolos, que es una especie de reportaje de pieza que ponen en exteriores durante el informativo de los Manolos. Y luego ya
las 2 entrevistas largas. Primero la de la Morena en la SER, en el larguero. Claro, y luego la última. Es lo que te digo, en la SER se le ve, como tú dices, como metido, como para adentro, ¿sabes? Y luego aprovecha para sacar. Quiero decir, podemos ver a 3 Fonsi Loaiza, que es el que llega espírico en las entrevistas de Confidencial o en Los Manolos. Totalmente, revolucionario, no sé qué, tal cual. El que se queda como apocado con De la Morena, y ya el que viene vengativo totalmente y ya como zumbado y fuera de salir, meando fuera del tiesto, que es el de 13, que precisamente es lo que dices, por mucho Siro, que no era un cualquiera, pero joder, estamos hablando de 13 TV que, a ver, pues su nicho de audiencia es muy, muy pequeño. Y de hecho, justamente lo hace en un canal que es contrario políticamente a Podemos, está claro. O sea, le digo que Pedrerol no le invitó. Yo ahora mismo, más allá de que eres periodista y ciudadano, no sé qué vinculación tienes con nadie. Entonces, si me la dices, vale, si no, pues voy a mi casa, tan tranquilo, que no me importa, ¿entiendes? Que no te quiero ni faltar ni presionar. Ahora, si tienes alguna relación o vinculación, en el caso de que la tengas con esta entrevista que figura ahí y con las propuestas de Podemos, yo simplemente debatiría contigo sin gritar, porque estaba leyendo un tuit ahí, que tampoco, como ni te sigo en Twitter, ni había leído los tuits, que decías de periodistas que gritan en la tele, que no me doy por aludido, holgazanes y no sé qué, no sé cuántos, a mí me parecen unas ideas un poco estrambóticas. Si tuvieras algo que ver, pero como todo está en el mundo, en un demiurgo ahora mismo, que nadie sabe si eso no es. Claro, bueno, se lo puedo leer. O sea, si Pedrerol estaba ya en... Acaba de aterrizar, ya a poquito acaba de aterrizar en A3 Media. Claro, ya no está en Intereconomía. Vale, pero lo que te digo es que aprovecha también para hacer ese superalegato en una cadena que es pues totalmente derechas, que es 13TV. Le hubiera parecido lo mismo, yo creo, hacerlo en Intereconomía. Sinceramente, no lo sé y no lo entiendo. No entiendo, imagino que al principio, y tú ya sabes que cuando sale Podemos, pues viene un aura de vamos a salvar a la política diferente. Además, en aquel momento, a los medios, quitando los medios con una editorial evidentemente hostil, era algo que atraía mucha audiencia porque generaba mucha ilusión. O sea, algo que tú tenías gente... Cabe todo el mundo. Los que ahora se han visto como muy antipodemos, pero son todo el señor Ferreira, la señora Rosa Quintana, la señora Griso, sentadas a alguien de Podemos y sabes que ese día tenías audiencia. Todo el mundo quería tener a alguien de Podemos en su programa. Claro, o sea, no se había visto, era totalmente diferente, algo totalmente nuevo. Pero cuando... Y claro, supongo que aquí Fonsi Loaiza dijo, ostras, mi momento, me voy a poner aquí el primero de la lista, el primero de la cola, para que se me vea visibilidad máxima al ser el, llámalo X, pero vamos, el representante de lo que es la parte de deportes de Podemos. Ya está, ponle el nombre, el del círculo, el del secretario general, lo que quieras, da igual. No sé qué pasa, llega un momento en el que él a lo mejor, y yo creo que esto es un pacto con la propia Podemos, él en algún momento pienso que se arrepiente un poco de... Uno de los tertulianos de 13, que estoy seguro que tú sabrás quién es, porque por cómo habla creo que es un entrenador de fútbol, o un exentrenador, un exjugador ya de estos que tienen acceso a jugadores de adultos, le dice, una pregunta, Fonsi, después de estar perdiendo el tiempo, porque la señora Danae, que entonces está como copresentadora, intentaba como ser la poli buena, digo, bueno, pero cuéntanos tus propuestas, ya solo tuyas, aunque no tiene nada que ver con Podemos, pero bueno, cuéntanos cuáles son tus propuestas para cambiar el deporte, que es un poco absurdo porque dices, sus propuestas entiendo que tienen sentido, como dijo Siro López, es que tu opinión no nos importa, salvo que nos digas que tienes algo que ver con Podemos. Bueno, pues dice ese entrenador, digo, una pregunta, entre la entrevista del señor de la serie y la de hoy, ¿te ha llamado alguien? No, y nos aclaran cosas. Da ahí vergüenza. Por ejemplo, con la Fonsi, no te enroque tampoco en cuestiones. No falta vergüenza, no existía. A mí me comentó exactamente lo que yo le he dicho. Claro. Lo que me dijo ayer es que él, la vinculación que tiene con Podemos en el sentido de que él está preparando un proyecto y quiere entrar en el Consejo de Podemos. Esto me lo dijiste ayer. Pero mira, lo único... Pero también estás mintiendo. Pero tengo la impresión que de ayer a hoy igual te ha llamado alguien de, no lo sé, si de la organización o algo. Sí, yo tengo esa sensación. Yo tengo la sensación de que... ¿Te han pedido, vamos a preguntar, ¿te han pedido que te desvincules, que separes totalmente tu nombre de Podemos? ¿Te han pedido eso? Vale, entonces, ¿por qué esa obsesión? Es que me parece muy buena pregunta, David. ¿Por qué esa obsesión por desvincularte de Podemos? Que está muy bien que lo aclares, que no formas parte de ellos. Y ha quedado muy claro, pero es que te estás enrocado en eso, ha quedado muy claro. Y que nadie quiere atacar a Podemos. Es que lo que te he dicho que es un programa de deportes y queremos hablar de vuestras iniciativas. Y yo creo que acertó, digo, claramente aquí
aparte que había un comunicado ya desautorizándote del Círculo de Deportes de Podemos diciendo que estás hablando en nombre de ellos sin serlo, pero que ha dicho, fíjate, oye, voy yo por otro lado. Mira, lo que yo te iba a decir iba por otro lado. Tal vez él se dio cuenta de pronto de que la repercusión que tuvo es muy, muy grande y a lo mejor él no quería, ¿cómo decirte?, significarse políticamente de una forma tan grande. Es decir, ¿cómo decirlo? Él es periodista, ¿vale? Y está muy unido al nicho deportivo. Entonces él lo que no quería, dice, ¿qué tendrá que ver la política con el tema deportivo? Y él, supongo... Yo creo que él quería entrar en el círculo, en ¿cómo se llama la ejecutiva? El Consejo Ciudadano de Podemos. Yo creo que él quería de verdad que le entraran. Y yo creo que Podemos le dijeron, pues esto no nos interesa a nosotros. Pero estas escucha, polémicas a nosotros no nos interesan. Y no piensas que puede... Pues yo no creo eso, joder. Podemos precisamente lo que le interesaba era toda la polémica posible, que se hablara de ellos. ¿Tú no crees que puede ser...? Claro, pero lo que quieran decir ellos, no alguien que no ni conoce, digo, ¿quién es este tío? No Vale. está diciendo, no hemos acordado aún nuestra posición con esto. Joder, pero yo creo que era una buena baza para Podemos entonces, sinceramente. Si al final está defendiendo sus mantras, o sea, que es que da igual. Lo que yo quiero decir es que, te digo, como periodista deportivo, a lo mejor dice, joder, como me signifique políticamente, esto me va a cerrar puertas profesionales. Como si lo dices un tío joven. Ya se ha cerrado. Cuando tú apareces en un plato de estos y dices que el periodismo deportivo es basura, te aseguro vale, que se cerró puertas. Espera, vale. Pero mira dónde lo dice también y a quién se lo dice realmente, y porque considera que le está manipulando. Quiero decir, la sensación que tengo yo, y además yo creo que él pacta con Podemos, que Pablo Iglesias o quien sea dice, oye, mira, no nos representan las opiniones de Fonsi Loaiza, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes lo que yo nunca me hubiera atrevido a decir, y ninguno de los corredores que están aquí? Lo que tú dices, por ejemplo, en la entrevista que te hace Quique Marín. Dices, el fútbol ha consistido en la claudicación de los poderes soberanos que han recaído en manos de gángsters. ¿Tú sabes lo que has dicho aquí? O sea, ¿tú sabes que esto, ¿A quién te esto es refieres? querellable? O sea, ¿el fútbol está en manos de gángsters? ¿Y a qué gángsters te refieres? Solo así se explica. O sea, los gángsters, si te leo lo que viene a continuación, Danae, sabrás a quién se refiere. Se refiere a presidentes de equipos de fútbol. Porque dice, pero quiero que solo lo diga así él. se explica que hayan recogido firmas para el indulto de José María del Nido. Es decir, que porque haya gente que haya firmado la petición de indulto para un presidente, son gángsters para ti. No, en eso no hay correlación. Son gángsters las personas que se lucran en los movimientos de agentes de jugadores. Ya, pero entonces escúchame una cosa, te hago la pregunta que te hizo Quique Marín, ¿vale? Te hago la pregunta que no habla de agentes, porque si Quique Marín te hubiera preguntado por agentes y tú hubieras dicho, es que está en manos de gángsters del fútbol, lo entendería. La pregunta te la voy a leer y todo. Según algunas informaciones, Florentino Pérez está parando la nueva ley del deporte para evitar precisamente la venta centralizada de los derechos del fútbol. Eso lo negocian los presidentes, no lo negocian los agentes. Las ventas de los derechos del fútbol la negocian los presidentes. Y dice, ¿lo ves posible? Y tú dices, el fútbol ha consistido en la claudicación de los poderes soberanos que han recaído en manos de gángsters. Solo así se explica que hayan recogido firmas para el indulto de José María del Nido. No tenemos más información sobre el tema que comenta de Florentino. Lo que es seguro es que con Podemos, algo que tú no representas, según tú, has venido aquí engañado, porque lo dices aquí en una respuesta tuya, o esto no lo has contestado tú, es que con Podemos, hablas en nombre de Podemos, eso no ocurra. ¿Lo has dicho tú? No te señales. ¿Y has llamado gángsters a algunos presidentes del fútbol español? En ningún momento he llamado a ningún presidente gángster. Pienso que realmente pudo haber un pacto para decir, oye, mira, yo es que me quiero dedicar a esto, quiero seguir ayudando a Podemos, pero no me quiero posicionar como un miembro de Podemos. Pienso que también puede ir por ahí, ¿eh? Al día siguiente de su bronca, que fue, insisto, lamentable, y ahí también culpo en parte al señor Ciro López en el sentido en que, vale, piensas que él te la ha jugado, dijeron, tú eres como el pequeño Nicolás, has venido aquí diciendo que eres lo que no eres, tal, pero fue, insisto, yo que me la tragué entera, fue muy largo. Dices, vale, pues te lee 20 minutos, pero de verdad hacía falta que estuviera, cuando él ya más o menos desde los primeros 10 minutos ha quedado claro que los desprecia, o por lo menos está haciendo el papel de que los desprecia, no entiendo por qué alargar tanto el chicle. Hay dos tertulianos que ya se levantan y se van a mitad. Diciendo, es una estupidez, yo vuelvo cuando este tipo se vaya. Y ya hay dos que se van. Y uno de ellos es el Romero de la cadena SER. Y al final ya dice, bueno, ahora, ya te puedes ir. Venga. Y se levanta y se va. O sea, ni siquiera hay corte publicitario. Esos momentos tensos en los que se levanta y se va.
Adiós, muchas gracias, Quices. Bueno, hacer un show, y eso es lo que hace Ciro López y Tomás Roncero. Se han creado un personaje y muchas personas no cobran un duro trabajando, ¿vale? Por favor. Trabajando de periodistas. Mira, cada no cual cobran nada. Cada cual y mientras aquí hacéis un show y ganáis dinero y mentís a la audiencia y me mentís a mí también como uno. ¿Querías decir algo más? ¿Quieres decir algo más? ¿Pero qué mentimos? No, digo, para que no te vayas con ese pequeño... ¿Qué mentimos? Fonsi, es que queremos debatir sobre Sergio Ramos, que hoy ha dejado... ¿Quieres decir algo más? ¿O ya está? Para que... Por 20 ya está bien, ¿no? Ya está, ¿no? Vale, Fonsi, pues gracias, Fonsi. Encantado. Que Manolo, Antonio, venías por aquí, que vamos a hablar. Bueno, Sergio Ramos, ¿no? Ha subido el pan. Ha hablado Sergio Ramos. Sí. Y habitualmente... Ha quedado claro que ni vosotros le respetáis a él ni a vosotros, con lo cual ha sido... Pues al día siguiente él publica un artículo en su blog del que el primer párrafo dice así. Dice, mi falta de humildad, aires de grandeza, afán de protagonismo, inconsciencia y carácter desproporcionado y autodestructivo se juntaron y me llevaron a cometer uno detrás de otro todos los errores que se fueron encadenando en el larguero y la goleada. La política confunde. No estaba preparada para semejante exposición mediática y debí reconocer mis limitaciones antes de embarcarme en una lucha que no me podía llevar a ninguna parte. Como si fuera el Quijote, solo ante el peligro salía a pecho descubierto a defender unas causas nobles y justas contra molinos de viento, que no gigantes, para terminar derrotado sin reparar en los daños que todo esto me podía ocasionar. No tenía ninguna posibilidad de salir en las elecciones al Consejo Ciudadano de Podemos ante el carisma de Pablo Iglesias, ya que saldría su lista al completo. Era la lucha por una causa perdida y estaba condenado al fracaso. Me salto un poco, dice, vamos aquí. Antes de mi intervención en el larguero, perdí parte del apoyo de gente de mi círculo y recibí alguna llamada sobre posibles consecuencias e ingenuamente me dispuse a salir en la radio. Mi discurso no tuvo fuerza, hablé sin ton ni son y me limité a tirar balones de fuera como buenamente pude. Nervioso, encontré en José Tomás un refugio para que la charla con José Ra fuera más amena. Dentro del partido se criticó la referencia a sacar el tema de los toros. Al día siguiente las críticas son feroces y las burlas incesantes en todos los sitios. Empezaba el linchamiento y el escarnio público. Nadie salía en mi defensa y veo cómo me dejan de lado, la cabeza me calienta y veo que la última oportunidad de salvar mi honor y el de otro periodismo es yendo al inefable programa de la goleada de 13TV después de no ser yo en el larguero. Bla, bla. Llego al programa, se me anuncia como representante del partido y pierdo los estribos. Al miedo escénico, debido a mi vergüenza y timidez, se une mi irritante enfado. Salgo groggy y a veces ni me entero de lo que dicen. Sigo pensando que mi caso ha destapado la negligencia de gran parte del periodismo deportivo de este país. Me metí en la boca del lobo y he servido de carnaza de unas llenas en unas semanas sin polémicas porque no había fútbol. ¿No crees que se viene muy arriba? Que él mismo está sobrevalorando una historia de mierda que a nadie le interesaba. Con no me digas, solo porque dice que es el Quijote de Yo contra el mundo, una historia que, por cierto, quedaría olvidada a la semana, salvo claro, que como nosotros. Salvar mi honor, pero si de tu honor no se acuerda nadie. O sea, está en un plan que, no sé, realmente como si hubiera sido un caso mediático. Y parece ser que él es el que estaba más interesado en hacerlo mediático. O sea, no sé, es que me sorprende mucho, que es como que él se está dando un bombo, como diciendo, pero si ya a nadie le importa, si es que da igual. ¿Para qué nos cuentas esto si es que nos da exactamente igual? O sea, no sé, me parece de una, no sé si de megalomanía brutal. Por eso te digo que, o no sé si es un ataque de cuernos porque no le dejaron ser esa persona de referencia en la parte de deportes de Podemos, o no sé si es porque se acojonó, porque realmente le entró miedo por el tema de su vinculación con periodismo y política y no quería que lo vincularan tanto, no lo sé. Pienso que realmente esto puede venir por un ataque de cuernos y que él no quería perder esa posición de poder / reconocimiento / fama que le había dado su pertenencia a Podemos, pero claro, sin ligarse a ellos, es decir, si él no podía actuar como alguien ligado a Podemos, pues de alguna manera tendría que buscarse sus maneras. No sé, creo que él tenía un objetivo y que era ser una referencia en algún caso, es conseguir popularidad. Pues algo ha conseguido en ese aspecto, porque como sabes, escribió un libro con una editorial que se llama Zoca, que se llama El poder en el palco, creo, y me voy a corregir si no, contra don Florentino Pérez, que ha tenido cierta relevancia, que es básicamente recopilar toda la información negativa que ha encontrado sobre el personaje y todas las partes sucias, que sin duda como de la construcción puede haber, y es lo que le ha dado la fama. No te digo que sea tirar a lo fácil, pero
te voy a decir una cosa que aquí en la Hemeroteca del Buitre podemos ver. Cada vez que ponemos una pieza deportiva que aparece el nombre Florentino Pérez, suben las visitas. No lo hacemos aposta. Sabes que aquí hablamos de Florentino Pérez y de Jaime Campmani indistintamente. Sí, personajes que han muerto hace 20 años. Sí. Da lo mismo. Pero en este caso es la forma de decir, voy a lo que voy. Y voy a ser un poco, pues eso, corrosivo y metiendo algo que a la gente le interesa mucho. Entonces, la pregunta que te hago, ¿se equivocó? Ahora tiene la posición, es doctor en periodismo, escribe libros y a la gente de su ideología le interesa. Como tuitero creo que tiene una condena por haber acusado a la policía de asesinar a un mendigo que no había sido asesinado. Pero en este episodio del 2014, ¿dirías que un periodista que lleva poco tiempo, con apenas unos meses de trabajo en el país como en prácticas, se equivocó? O a lo mejor gracias a ese momento friki ahora tiene ya un puesto para uno, porque en Twitter tipo de cosas tenemos más seguidores que tú y que yo. Tiene ya una gente seguro, que le sigue. Te lo aseguro, pero seguro aquí hay una realidad que es lo que tú y yo hablamos muchas veces. Eso, si se equivocó o no, solo lo puede saber él. Quiero decir, evidentemente, creo que para un periodista que empieza, ese momento de intentar decir, voy a intentar vivir de esto y vivir bien, es muy complicado. Y te puede llevar a hacer ciertas locuras, equivocarte o meter la pata, que yo creo que es lo que le pasó a él, sinceramente. O sea, él quería gestionar todo para intentar sacarle los mayores réditos posibles. Y como digo, creo que se le fue esta gestión de las manos. Se le fue totalmente de las manos. ¿Se equivocó o no? Pues hombre, como te digo, una persona que por lo que parece, y esto es hablar en base a el contenido empírico de lo que ha sido pues todo su trayectoria, lo que hemos podido ver o lo que hemos sabido de cómo empieza y cómo continúa, parece ser que él quería esa notoriedad y ese reconocimiento a costa, no te digo de cargarse todo ni nada, sino que a costa pues de que, bueno, de que de tener un perfil un tanto, no sé cómo explicarlo, un perfil de estos que no dejan indiferentes, un poco que o le odias o te encanta. Que o le odias o te encanta. Hay gente que prefiere tener un perfil un poco más neutro en ese sentido, pero bueno, pero en este caso pienso que él sacrifica ese gustar a todos o causar cierta indiferencia por... Yo voy a decir una cosa. Ha habido muchos libros escritos contra don Florentino Pérez, porque todo lo que es escribir, igual que hay muchos libros, pues yo que sé, contra don Emilio Botín, soy figuras contra que la gente se anime a escribir, porque siempre que alguien ha llegado a tener una fortuna, pues siempre hay negocios turbios o cosas que a un periodista le puede gustar. Para mí, el mejor libro que hay contra don Florentino Pérez es el que hizo el señor García Escudier, con la misma editorial, que ha tenido bastante poco éxito. Y yo creo que es el que de verdad más he investigado en la parte más inicial con los hermanos Marx y tal, donde más puede haber interés para mí en la historia de Florentino Pérez, el socio que traicionó, etcétera. Y no lo leyó casi nadie. Y parece mejor. Y en cambio, el de Fonsi Loaiza, que para mí es una mera recopilación de lo que se puede encontrar en internet, más 4 cosas más, con escaso contraste. O sea, no veo que haya hablado y intentado buscar a gente. Y en cambio, creo que ha funcionado bastante. Porque es, de hecho, este del poder del palco, lo que le ha dado cierto renombre al señor Loaiza. Con lo cual dices, oye, al final, no importa lo que investigues, sino lo que se venda. Y creo que ha vendido más Loaiza que Escudier. Y fíjate que Escudier sea igualmente antiflorentinista. Pero no es tuitero, no es conocido, es un periodista de todo depende del objetivo que tengas. Si tu objetivo es informar, si tu objetivo es encontrar un relato rico y que aporte, o si tu objetivo es vender. Y si quieres vender, sabes muy bien lo que tienes que decir y lo que tienes que poner y en qué términos hablar y de qué hablar. A lo mejor más que cómo es la carrera de Florentino al principio, con un socio no sé qué, lo que te interesa es un poco más pues ciertos pelotazos, anécdotas que se sepan del palco, cosas un poco más, no sé cómo decirlo, pero más jugosas. No, para demostrar que mentís a la audiencia y me mentís a mí. La gente ha tenido esa sensación escuchándote con la gente.